Ok, muy bien. Bueno, mis queridos aprendices, el tema de hoy es la evidencia número 5. Ya hablamos sobre la evidencia número 1, que es la actividad interactiva, espero que ya la hayan desarrollado. La evidencia número 2, que es la matriz de riesgo. Evidencia 3 y 7, que es la ficha antropológica y test físico. Y la evidencia 7, el video de hábitos saludables y cultura física. Evidencia 5 es el manual de seguridad y seguimiento que tenemos el día de hoy, y para la próxima semana la última evidencia que tienen conmigo es la evidencia número 6, que es reporte de accidente. ¿Listo? Muy bien, entonces ya son las 6:05. Nuestra agenda correspondiente del día de hoy es la evidencia número 5, manual de seguridad y seguimiento. Esta evidencia se va a desarrollar por medio de un trabajo en Word, donde nosotros vamos a plasmar los siguientes puntos. Un plan de acción. La idea es desarrollar un procedimiento un procedimiento. Vamos a hacerlo porque es una actividad bastante larga. Vamos a tratar de hacerlo un poco más corta. La idea es que por lo menos tengan idea en qué consiste cada uno de estos 4 puntos. Vamos a mencionar a hablar un poco sobre la señalización de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a la empresa en la que ustedes están trabajando o en la cual vienen trabajando en las actividades, y sobre planes de monitoreo. ¿Listo? Bueno, para los que no me conocen, pero la verdad es que veo que siempre están los mismos aprendices juiciosos, entonces ya me conocen, llevamos varias sesiones con ustedes, entonces vamos a darle continuidad para poder terminar la sesión de hoy y así pueden ir a descansar. ¿Listo? Nuestro primer punto, en el cual vamos a hablar, son los planes de acción, ¿cierto? ¿Qué es un plan de acción? Pues, como lo menciona aquí el enunciado, dice: en el plan de acción describe con precisión cómo planea lograr tus objetivos, ¿cierto? Es la mejor alternativa para abordar los objetivos de manera sistemática y mantener al equipo centrado en la meta. Entonces, un plan de acción es un listado de las actividades que debe realizar en un determinado tiempo para conseguir los objetivos específicos, ¿cierto? Es un documento muy importante para cualquier planificación estratégica, y te ayuda o ayudaría a distribuir y organizar el trabajo para hacerlo de una manera mucho más eficiente. No sé si se acuerdan que en la matriz al final decía plan de acción, ¿cierto? Sí se acuerdan, ¿cierto? Cuando desarrollaron la matriz de riesgos, decía plan de acción. Entonces, el plan de acción nosotros lo desarrollamos, ¿cierto? Para, para mejorar, ¿cierto? O eliminar, en este caso, en la matriz de riesgos, ese factor de riesgo existente, ¿cierto? ¿Cómo eliminar, cómo controlar ese factor de riesgo que nosotros encontramos en la matriz? Entonces, para eso nosotros desarrollamos un plan de acción, ¿cierto? En el cual contiene una serie de actividades o pasos que nosotros debemos seguir, ¿cierto? Seguir para cumplir el objetivo específico que hablan acá, y el objetivo específico es poder eliminar, si es posible, o controlar el factor de riesgo existente. ¿Por qué desarrollar un plan de acción, cierto? Bueno, ya lo hemos hablado. Los planes de acción representan la forma en que convertirá los objetivos y estrategias en realidad, ¿cierto? Muchas personas y organizaciones usan los planes de acción con el propósito de cumplir un proyecto de una forma mucho más rápida y eficaz. O no solamente un proyecto, puede ser una tarea, ¿cierto?, específica, o una actividad específica, eh,
que nosotros debemos ejecutarlo de una manera rápida y efectiva. Son útiles en varias situaciones y los pueden usar en distintas ocasiones y distintas personas de la organización o de un proyecto, ¿cierto? Ayudando así a tener todo en orden, ¿ok? Pensé que se había conectado a alguien más. Bueno, entonces, los planes de acción, ¿cierto? Nos ayuda a cumplir los objetivos de una forma rápida y eficaz, ¿cierto? Ejemplo, Juan o Luis, ¿se acuerdan del plan de acción que estipularon para uno de los dos factores de los riesgos existentes en la matriz? ¿Qué establecieron en el plan de acción? En uno de los que yo, pues, informé en cuanto a un proceso en el que se usaban caretas con filtros para el corte de tela. Sí. Ese plan de acción, digámoslo, tendríamos que entrar a revisar si las caretas que se están utilizando en su momento son las aptas para esa función, o si no, pues tocaría revisar qué otro tipo de careta sería útil pues para evitar una enfermedad a largo plazo. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser todo ese análisis y todo ese procedimiento para que eso funcione? Entonces, para eso son los planes de acciones. Pero el plan de acción requiere unos pasos fundamentales, ¿cierto? Y estos pasos eh, son más o menos estos 6. Pueden haber otros más cortos o hay otras personas que establecen otros mucho más largos. Entonces, los fundamentales y los pasos más eh, claros para desarrollar o cómo crear el plan de acción están estipulados en 6 pasos, ¿cierto? El primero que es establecer los objetivos, ¿cierto? El segundo es identificar las tareas, asignar recursos, que es una parte muy importante, priorizar las tareas, establecer los plazos e hitos y supervisar y revisar el plan de acción. La idea es que no es que yo monte en verdad un plan de acción y normalmente lo montan en papel, se monta en papel, pero no saco nada de dejarlo en papel si no lo ejecuto y si no le hago un seguimiento y una supervisión, ¿cierto? Que más de una de las empresas lo hacen solamente para cumplir algún requisito, ¿cierto? Entonces, como primer paso es establecer los objetivos. En este punto, eh, incluir los objetivos SMART, ¿cierto? Eh, es un método donde tienes la tranquilidad de que tus objetivos están claramente definidos, estableces objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y eh, de duración limitada, que eso es lo más estable, es lo más claro que debemos desarrollar para establecer unos objetivos, ¿cierto? Entonces, como primer punto es establecer los objetivos, que es una descripción de los objetivos, alcanzar, tener claridad de cuál va a ser nuestra meta, ¿cierto? En el caso de Juan, ¿cuál va a ser nuestra meta? ¿Cuál es el objetivo del plan de acción? Las caretas, ¿cierto? Revisar las caretas que estén cumpliendo con, ¿o me equivoco, Juan? Bueno, entonces establecer los objetivos, describir una descripción de los objetivos claras. Debemos tener la claridad de cuál va a ser nuestra meta alcanzar. Bueno, eh, este es uno de los métodos, el objetivo SMART es uno de los métodos más aplicados a nivel empresarial
el cual nos permite definir nuestras metas de una manera muy eficaz y alcanzable. La palabra pues es MAR, que está compuesta está por las siglas de los términos en inglés, ¿cierto? Como vemos acá. Está determinado en específico. Cuando hablamos de objetivos específicos, que sean específicos, los objetivos deben ser claros y no dar lugar a dudas para que diferentes trabajadores no lo interpreten de manera diferente, ¿cierto? La idea es que los objetivos, todos los involucrados deben entender el objetivo, deben ser claros, ¿cierto? Estos deben ser siempre en positivo, en la mejor medida, ya que este positivismo motivará al equipo. Deben ser medibles, los objetivos deben poder medirse cuantitativamente para poder analizar el progreso de una manera objetiva y comprobar que el progreso está evolucionando correctamente. Bien, cuando hablamos que deben ser alcanzables, los trabajadores implicados en el propósito del objetivo deben percibirlo como algo estimulante. O sea, yo no puedo estipular objetivos que estén por fuera de mi límite, ¿cierto? Para ello debe ser atractivo, ¿cierto? Esto aumentará exponencialmente la posibilidad de lograr alcanzarlo. No sirve de nada establecer objetivos que no pueda lograr, ¿cierto? Plantearse metas imposibles no te llevará a ninguna parte y lo que va a crear en los involucrados es frustración. Debe ser realista. Esos objetivos deben ser asequibles y a la vez suponer un desafío con los recursos disponibles. En caso de que los trabajadores perciban un objetivo como algo imposible, pues lo que hará es provocar que su motivación por alcanzarlo se desvanezca. Y cuando hablamos, por último, que debe ser eh, tiempo limitado o temporal, tiene que tener una fecha de finalización. Cuando pones fecha de finalización, te comprometes a hacer todo lo posible para lograrlo, ¿cierto? En conclusión, esta metodología Objetivos SMART es una opción para establecer tus objetivos de forma clara y sencilla para que puedas cumplirlo, ¿cierto? Habrán muchas formas, muchas metodologías, pero me parece a mí, y quería compartirlo a ustedes, es una forma muy, muy práctica y muy chévere para poder aplicar. Entonces, primer paso, establecer los objetivos. Como segundo paso, está identificar las tareas, ¿cierto? Después de tener el o los objetivos claramente definidos y plasmados en papel, piensa en las tareas que debes cumplir para conseguir tu objetivo, ¿cierto? En este punto es momento de identificar los pasos que debes seguir para alcanzarlos. Y esos pasos son las tareas, ¿cierto? También mediante en dibujos en documento, como son la lluvia de ideas, piensa cómo puedes trabajar más eficientemente, ¿cierto? La lluvia de ideas buscan soluciones a diversas soluciones mediante la generación de ideas espontáneas. Entonces, tratar de buscar una metodología de cómo establecer y cómo realizar estas tareas para el cumplimiento de los objetivos. Es identificar las tareas que tú debes desarrollar. Muy bien. Entonces, identificar objetivos, identificar las tareas para el cumplimiento de los objetivos. Tercer paso, asignar recursos. Consiste en distribuir los recursos disponibles en un momento y tarea determinada, ¿cierto? Una vez que hayas delineado todas las tareas, puedes asignar esos recursos, ¿cierto? En el proceso de asignación o la aplicación de recursos, tanto humanos o recursos materiales o recursos financieros o técnicos, esa tarea nunca será fácil de realizar, ¿cierto? Por esto, la asignación de recursos exige planeación y experiencia. O sea, a partir de esa información, tu calendario puede sufrir algunos cambios y modificaciones para asegurarte que todos los elementos necesarios estén listos en el momento indicado. ¿Qué pasa si yo no asigno los recursos suficientes para el cumplimiento de una tarea? Va a haber un incumplimiento en el
tiempo y en el cumplimiento del desarrollo de las tareas, ¿cierto? Entonces, muy claro eso. Bueno, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, es que a veces siento muy en silencio y pienso que ya no están por ahí. Bueno, por ahí me pidieron el link de ingreso, pero no ha ingresado más nadie, entonces no sé para qué lo pidieron, pero bueno. Listo, vamos en establecer objetivos, identificar las tareas, asignar recursos, priorizar las tareas. Cuando hablamos de priorizar las tareas, nos dice que después de ver cuáles son tus tareas necesarias, es hora de ponerlas en orden y priorizarlas. Es decir, o sea, es hora de identificar las tareas que deben terminarse primero para que las posteriores sean posibles, ¿cierto? Además de identificar las más importantes e indispensables para cumplir el objetivo final. Cuando tú organizas y priorizas las acciones a realizar, notarás que algunas dependen de otras, ¿cierto? O sea, en otras palabras, una tarea no puede comenzar hasta que finalice la anterior o se puede realizar en paralelo. Entonces, este punto de priorización de tareas es muy importante. Debemos darle una prioridad y por qué tarea vamos a empezar y por cuál vamos a finalizar para el cumplimiento de los objetivos. Muy bien. Como quinto punto, establecer los plazos e hitos en el plan de acción. Entonces, ¿cómo establecer los tiempos, cierto? Un plan de acción tiene como fin actuar y concretar las cosas. Es fundamental definir plazos para cada tarea e hitos generales de tu proyecto. Es importante definir los plazos para el cumplimiento de cada tarea. Esto evitará que te retrases y mantendrá tu atención en el cumplimiento de tus objetivos, ¿cierto? Si yo sé que mi primer tarea empezaba esta fecha y termina esta fecha y yo veo que me estoy saliendo del tiempo, entonces debo revisar qué está ocurriendo para poder ir y revisar y crear y tomar medidas con respecto a eso. Entonces, asignar fechas límites a todas las acciones a realizar y definir hitos es importante. Eso representan puntos específicos en el cronograma del cumplimiento del objetivo e identifica cuándo se deben complementar o completar las actividades o cuándo comienza una fase o una tarea. Entonces, es importante estos puntos. Yo no puedo decir que el punto 2, el punto 3 es más importante que el 5. No, todos son importantes y todos están relacionados entre sí. ¿Listo? Como punto 6 en la creación de un plan de acción, encontramos supervisar y revisar el plan. Es fundamental que supervises el progreso y modifiques el plan cuando sea necesario, ¿cierto? Recuerden que el propósito del plan de acción es cumplir, ¿cierto? Un objetivo o implementar una estrategia, ¿cierto? Por lo tanto, cada parte del plan debe estar orientado hacia ese fin. O sea, no solo hagas toda una serie de tareas sin pensar, no. Complétalas de modo que se faciliten las tareas posteriores y se orienten hacia lo que intentas lograr. Si una de esas tareas es modificada, lo más normal y lo que se debe hacer es poder modificar el plan, ¿cierto? Para darle un tiempo específico y un cumplimiento establecido. Ok. Entonces, vamos a mostrar un diseño. Son varios diseños. Eso, el plan de acción lo debe establecer como cada quien le parezca de la forma más correcta. Yo normalmente lo he manejado de estas maneras. Entonces, yo establezco un plan de acción, eh, hago una descripción. Aquí, pues, eh, el riesgo no aceptable encontrado, puede establecerlo aquí el objetivo. El objetivo es que debo establecer para el cumplimiento de esa meta, ¿cierto?
¿Y cuál es esa meta? Es darle aceptabilidad al riesgo o eliminarlo en caso de que sea necesario, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener unas acciones que son las tareas que voy a establecer. Le voy a establecer unos recursos, unos responsables, voy a establecer unas prioridades a esas tareas. El estado, menciona aquí el estado de esa tarea, en qué estado se encuentra, ¿cierto? Una fecha de inicio, una fecha final y unas observaciones que debo establecer. Ese es un plan de acción, ¿cierto? Es un cuadrito, puede manejarlo en un cuadrito en Excel, un cuadrito en Word, como lo quieran llevar. Establecer una forma sencilla, unas tareas que debo determinar, con unos responsables, unos recursos, un fin, un inicio y listo. Juan Luis, Juan Carlos, Juan Esteban y Luis. Señor. ¿Entendido el plan de acción hasta el Sí, momento? señor. Muy bien. Muestra a ver, aquí creo que tengo un ejemplo. Déjame mirar, creo que tenemos un ejemplo acá. Ah, no, ese es el formato. Ese es el formato que ya lo habíamos establecido, ya lo habíamos revisado. Ese es el formato más o menos como debemos. Es un formato ejemplo, ustedes pueden establecerlo como ustedes quieran. Las tareas, la descripción, pues vamos aquí a desarrollar, vamos a hacerlo de esta manera. Ya el primer punto es este. Entonces vamos a poner aquí el riesgo no aceptable encontrado, ¿cierto? El objetivo que debemos hacer para poder eliminar o controlar el riesgo, ¿cierto? Las tareas que nosotros debemos hacer no tienen que ser miles, son las que ustedes pueden encontrar, una, dos o tres tareas que puedan desarrollar. Van a establecer unos recursos, unos responsables, unas prioridades. El estado, digamos, cumplimiento o activo, o inactivo, o como ustedes lo quieran tomar, en qué estado se encuentran, un 100%, un 15%, pueden ser en porcentajes, ¿cierto? Dependiendo. Una fecha de inicio, una fecha final, ustedes pueden crearla, vamos a crear esa fecha, no tiene que ser una fecha exacta, y algunas notas o observaciones establecidas, listo. Como primer punto en ese manual, si quieren pueden utilizar un cuadro parecido a este, que es muy fácil de manejarlo y pueden tomar y pueden plasmarme ese plan de acción de esta manera. ¿Perfecto? Correcto. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos el primer punto, el plan de acción o un plan de acción. Entonces el plan de acción lo van a hacer respecto a los dos objetivos encontrados, a los dos planes de acción desarrollados en la matriz de riesgo. ¿Listo? Muy bien. Siguiente punto es qué es un procedimiento, ¿cierto? ¿Qué son los procedimientos? Entonces, un procedimiento, como lo establece la presentación, consiste en actuar de forma determinada o por otra parte está vinculado a un método o manera de ejecutar algo, ¿cierto? Entonces, un procedimiento consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz, ¿cierto? ¿Y qué son los procedimientos laborales para la prevención de riesgos laborales, cierto? Entonces, los procedimientos de trabajo seguro, también conocidos como instrucciones de seguridad, describen de manera clara y concreta la manera correcta de realizar determinadas operaciones, trabajos o tareas que puedan generar daños si no se realizan en la forma determinada. ¿Ok? Entonces, son normas, escucho muy bien, los procedimientos laborales son normas de seguridad en el trabajo, es decir, son instrucciones o pautas correctas para desarrollar una determinada tarea de forma segura, de manera que se convierta en un instrumento de ayuda a la promoción del bienestar y seguridad de los trabajadores en las empresas o en los proyectos que estemos trabajando, ¿cierto? Y así prevenir los accidentes. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, esos procedimientos o instrucciones de trabajo se elaboran cuando estemos ante actividades sujetas a riesgos graves o muy graves que pueden afectar negativamente la seguridad y la salud del trabajo. Como por ejemplo, están los trabajos en altura, ¿cierto? No sé si han escuchado los procedimientos para trabajos seguros en altura. Sí, señor. Ok. Entonces, el objetivo, sabemos que los procedimientos son, como lo había mencionado anteriormente, para poder desarrollar paso a paso las actividades de forma determinada, ¿cierto? Entonces, estos instrumentos para la gestión de la prevención de riesgos laborales se consideran necesarios cuando las tareas son susceptibles de generar riesgos o las tareas son consideradas críticas, es decir, tareas en las que una acción o omisión puede generar un accidente. O cuando hay operaciones para ejecutar, son aquellas operaciones como la llamada no rutinaria, ¿cierto? Debido precisamente a la circunstancialidad de las tareas puede acarrear que no se sigan todos los pasos establecidos para el trabajo. Bien puede ser, cuando son esas tareas no rutinarias, puede ser por falta de costumbre o por olvido, ¿cierto? Como por ejemplo, los determinados que son trabajos de mantenimiento, que esos trabajos se realizan con poca frecuencia, normalmente se desarrollan una vez por mes, ¿cierto? Entonces, no hay una costumbre en el desarrollo de estas tareas y pueda que la persona encargada de este desarrollo de esta actividad se salte algunos pasos y pueda ocurrir un accidente no deseado. Entonces, esos procedimientos de mantenimiento son muy establecidos en las empresas y siempre se debe contar porque son eh, de poca frecuencia, ¿cierto? Aquí mencionamos algunos procedimientos muy importantes que son los procedimientos para trabajo seguro en alturas, el procedimiento para carga, descarga y movimientos de vehículos, ¿cierto? O los procedimientos, como había mencionado, de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas y equipos, los procedimientos de elementos de protección personal y procedimientos para situaciones de emergencia. Muy bien. ¿Cómo elaborar un procedimiento de trabajo seguro? Entonces, como primer paso es elaborar un listado con todas aquellas actividades o tareas que sean peligrosas y especificando en ella los puestos de trabajos afectados, ¿cierto? Luego, como segundo paso, la definición de los riesgos y peligros encontrados para así poder establecer las medidas preventivas o correctivas adecuadas. Para ello es importante consultar a los trabajadores, que son los directos responsables del desarrollo de las tareas o las actividades, ¿cierto? O los representantes de los trabajadores, así como el documento de evaluación de riesgos laborales o la llamada matriz de riesgos o la matriz de peligros, evaluación y control de riesgos, para conocer cuáles son las tareas más peligrosas, ¿sí ven? O sea, nosotros podemos coger como instrumento la matriz y poder establecer si es necesario determinar o desarrollar unos procedimientos para esto, para esta serie de actividades o tareas, ¿cierto? Peligrosas que podamos encontrar. Algunas directrices para la elaboración de un procedimiento es como cómo desarrollar el procedimiento, ¿cierto? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos tener para la elaboración de un procedimiento? Y un procedimiento consta de los siguientes puntos. Objetivos, que es detallar los objetivos que se persiguen con la elaboración del procedimiento de la instrucción, ¿cierto? Es el propósito y contenido del procedimiento de trabajo seguro, ¿cierto? Es el propósito, ¿por qué se desarrolla ese procedimiento? Entonces, ese es el objetivo. Alcance, se debe definir claramente el alcance, es decir, a quiénes afectará, a qué puestos de trabajo, a qué procesos, actividades o tareas, incluyendo si es aplicable a contratistas o subcontratistas. O sea, el alcance se debe explicar de forma precisa el objetivo de la redacción, ¿cierto?, del procedimiento de trabajo seguro.
Responsabilidades. Se establecerán las responsabilidades en la aplicación, gestión y seguimiento del procedimiento o instrucción y para ello debemos tener en cuenta a todas las partes, tanto los trabajadores, a los mandos, ¿cierto? Eh, la responsabilidad es la relación de los trabajadores responsables de la ejecución de las labores que se describen en el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los responsables para la ejecución de esas tareas o actividades que están involucradas en el procedimiento? Como cuarto punto, están los requisitos, que es detallar si las tareas o los trabajos objeto del procedimiento se requieren determinados niveles de formación, adiestramiento o en caso están limitadas a determinado personal. Ejemplo, hay procedimientos que es para para manejo de maquinaria o equipos. Entonces, un requisito puede ser, Juan, ¿qué va a ser un requisito, Luis? O Juan Esteban, o Juan Carlos, o Luis Ángel. Un requisito para un manejo de una maquinaria específica traída de otra parte que solamente, entonces, ¿cuál sería un requisito ahí? Capacitación. Que el personal tenga conocimiento y capacitación de la maquinaria X, Y, Z, exacto. Muy bien, exacto. Eso sería un requisito, ¿cierto? Eso quiere decir que no todo el personal tiene la función de poder manejar la maquinaria en ese aspecto. Entonces, esos son los requisitos. Desarrollo. Se deberá detallar al menos aspectos como los equipos de trabajo, herramientas, procedimientos utilizados y productos químicos utilizados. Una buena forma de estructurar el desarrollo del procedimiento puede ser identificar el detalle de las tareas a realizar, ¿cierto? Los riesgos y medidas preventivas a aplicar, así como las medidas de protección individual a emplear antes de efectuar el trabajo o tarea durante la realización del trabajo y después de la finalización de este. El desarrollo es el núcleo del procedimiento en el cual se describe de la forma más detallada posible la actividad a realizar, ¿cierto? No hay que olvidar que para el desarrollo del procedimiento deberán consultarse la evaluación de riesgos, los manuales de instrucción de maquinaria y equipos, así como las fichas de seguridad de sustancias químicas que puedan de pronto estar vinculadas en el desarrollo o en el procedimiento para realizar o desarrollar una actividad o manejar alguna herramienta, algún equipo. Entonces en el desarrollo va a ir todo estructurado, todo cómo se debe ejecutar la tarea que se va a realizar, ¿cierto?, del procedimiento. ¿Quiénes son los principales destinatarios de los procedimientos? Pues los principales destinatarios son los trabajadores que realizan las tareas y trabajos objeto del procedimiento los que deben cumplirla. Entonces, para que sean correctamente aplicadas por sus destinatarios, deben ser de fácil comprensión. Esa es otra cosa. Los procedimientos deben ser fácil de entender, ¿cierto? Sin ninguna literatura superflua que lo único que se pueda generar es confusión, o sea, o falta de motivación para su aplicación. No debo inventar palabras ni crear unas cosas que no sean claras, ¿cierto? Y un consejo, mientras más visual sea, mejor calado tendrá en los trabajadores, ¿cierto? La idea es por lo menos insertar algunas fotografías, algunos pictogramas, algunos diagramas, es fundamental en los procedimientos. No solamente que sea puro letra, texto, eso lo que hace es aburrir, cansar, a veces ni lo alcanza a leer completamente, entonces es muy importante que sea visualmente atractivo. ¿Listo? ¿Cómo distribuir los procedimientos de trabajo seguro? O sea, es necesario darles una ubicación a esos procedimientos. Pueden y deben utilizarse para la información, formación y adiestramiento de aquellos trabajadores que deben aplicarlas, ¿cierto? A tal efecto, además de distribuirlas en las jornadas de información, deben o deberán encontrarse en las inmediaciones de los procesos productivos, como son en los equipos de trabajo. O sea, todos los procedimientos deben estar a la mano de los trabajadores. Esos procedimientos no me sirven si están guardados allá en la oficina del director, porque ¿de qué me sirve tener un procedimiento guardado si no están al lado de donde ocurre la acción, ¿cierto? Es importante tener eso. Aquí vamos a ver, creo que tengo aquí algunos ejemplos de algunos procedimientos. ¿Sí?
Por lo menos ese es un procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas y equipos, ¿cierto? Entonces, normalmente tiene un elaborado, un revisado, un aprobado. Puede haber un control de cambio al comienzo o al final. Entonces, otros pueden tener una justificación. Entonces, ¿cómo vamos con unos objetivos, ¿cierto? Un alcance, ¿cierto? Eh, Pueden tener algunos conceptos o definiciones si es necesario. Algunos documentos eh, utilizados en este procedimiento pueden ser algunos anexos que pueden decir, por lo menos aquí tenemos unos anexos, formato de inspección, herramienta de equipo, listado de equipo, herramienta de inspección. Y el desarrollo es el modo de actuar, como me dice acá, es cómo debemos actuar para este procedimiento que es el de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas y equipos. Algunos responsables, algunos documentos asociados, si ves que pueden tener otros ítems más para esto, algunos documentos asociados. Mira que aquí establecen los riesgos y las causas que pueden eh, determinarse en este procedimiento, entonces es importante. Herramientas, manuales y accesorios obsoletos y algunos anexos. ¿Listo? Ese es un ejemplo de un procedimiento, en este caso el procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de herramientas y equipos. Entonces, muchachos, ¿qué van a hacer aquí? El segundo punto de la evidencia que me piden. Me están pidiendo procedimiento, ¿cierto? Realizar un procedimiento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, Vamos a manejar la idea es que sea para todos el mismo, sobre procedimiento de manejo de elementos de protección personal con respecto a la actividad o a la tarea en la cual ustedes están trabajando en la matriz. Ejemplo, Juan Carlos. ¿Está por ahí Juan Carlos? Luis Ángel no tiene audio, ¿cierto? Juan Esteban. Bueno, entonces, ¿me están escuchando? Si me están escuchando, la idea es establecer un procedimiento, ¿cierto? ¿Están ahí, muchachos? Procedimiento de elementos de protección personal con respecto a el plan de acción establecido y encontrado en la matriz de riesgos. ¿Listo? Vamos a desarrollar solamente un procedimiento. Entonces, un plan de acción, un procedimiento. ¿Listo? Bueno, listo. Luis Ángel me dijo que sí. Bueno, muy bien. Listo. Como tercer punto vamos a hablar sobre la señalización y pues, ¿qué es señalización, cierto? Es un conjunto de estímulos que informa a un individuo acerca de la conducta a seguir en determinadas circunstancias. Listo. Muchachos, ¿me están escuchando?
que aquí me están llegando mensajes que supuestamente los muchachos no ingresan a través del WhatsApp, pero bueno, yo no sé, quién sabe por qué no ingresan algunos, pero bueno, qué raro, ¿cierto? Bueno, continuamos. Si no, pues la idea entonces es que revisen la grabación después ya. Bueno, entonces, el otro punto o el tercer punto para el manual de seguridad y seguimiento, vamos a hablar respecto a la señalización de seguridad y seguridad laboral, ¿cierto? ¿Y qué es señalización? Señalización es un conjunto de estímulos que informa a un individuo acerca de la conducta a seguir en determinadas circunstancias, ¿cierto? Entonces, la señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de personas y bienes. En Colombia, la señalización de seguridad y salud en el trabajo está reglamentada por el Decreto 1072 del 2015 y la norma técnica colombiana, la NTC 1461, elaboradas y publicadas a través del INCONTEC, ¿cierto? Para que la señalización sea preventiva y atienda los objetivos propuestos y sea realmente efectiva, debe cumplir con estas características muy elementales que vamos a mencionar. Debe llamar la atención de los trabajadores, alertar a los trabajadores, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, provisiones y obligaciones, alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas urgentes de protección y evacuación, facilitar a los trabajadores la localización e identificación, ¿cierto? De determinados medios o instalaciones de protección, como son la evacuación, emergencia o primeros auxilios. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. Dar a conocer la información con suficiente antelación para que pueda ser cumplida. Ser clara y con una única interpretación. No hay que ser una cosa tan confusa que la gente lo que hace es confundirse y no sabe qué hacer. Debe informar sobre la forma de actuar en cada caso concreto, ¿cierto? O sea, ser concisos en la información que vamos a establecer. Muy bien. ¿Cuándo se debe señalizar? Escuchen muy bien. Cuando no es posible eliminar el riesgo. Cuando no es posible advertir el peligro a simple vista. Ejemplo, las altas temperaturas, alta tensión, pintura fresca, cemento fresco, etcétera, ¿cierto? Cuando no es posible instalar sistemas adecuados de protección. Cuando como complemento a la protección ofrecida para resguardados, dispositivos de seguridad y protección personal, como son las de elemento de protección personal. ¿Qué se debe señalizar? Áreas restringidas, presencia de peligros, equipos de emergencia, zonas y rutas de evacuación. ¿Ok? Tipos de señales. Las señales de seguridad resultan de la combinación de una forma geométrica, un color y un símbolo o pictograma con un significado determinado en relación con la información que se requiere comunicar de forma simple y rápida. Según su significado, las señales se clasifican en de provisión, ¿cierto? Le indica al personal de una obra, de una empresa, ¿cierto? Las limitaciones de un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Están las de obligación, que obligan a un comportamiento determinado. Ejemplo, utilice, es obligatorio el uso de cascos de seguridad, ¿cierto? En ciertos puntos de la empresa. De prevención, advierte un peligro. Ejemplo, eso creo que lo hemos visto constantemente cuando colocan esas paleticas sobre el piso se encuentra húmedo o mojado, en el cual nosotros debemos tener precaución al momento de pasar por ahí. Las de información pueden proporcionar una indicación relativa a seguridad o emergencias, como son las salidas de emergencias, o situación de puestos de primeros auxilios, ¿cierto? O de dispositivos de emergencia, o pueden ser de equipos contra incendios, ¿cierto?
¿Y cuáles son los colores empleados en señal de seguridad? Que los vemos acá. El amarillo, como lo habíamos establecido, nos indica una atención, un riesgo al peligro, ¿cierto? El rojo, que nos indica señales de paradas o provisiones, elementos contra incendio. Ejemplo, es como provisión a algo, ¿cierto? Como hemos hablado, indica al personal algunas limitaciones o algunos comportamientos susceptibles a provocar un peligro. El azul, como lo muestra acá, es una obligación, ¿cierto? Y los verdes para situaciones de seguridad y primeros auxilios o la llamada ruta de evacuación que nosotros normalmente encontramos, ¿listo? Entonces, para ese tercer punto, vamos a dar una breve descripción. eh, ¿Qué señales de seguridad podemos encontrar en esa actividad que nosotros estamos desarrollando, en la que nosotros encontramos eh, ese factor de riesgo no aceptable? ¿Listo? ¿Sí me hice entender, muchachos? Es un punto muy sencillo. Ustedes no me van a colocar toda esa información porque esa información ya está establecida en los manuales, en los documentos de la plataforma. No me van a copiar y pegar lo mismo que ya está, hemos hablado acá. Solamente me dar una breve descripción y si pueden ayudarse con imágenes sería perfecto. Es establecer qué tipo de señales se puede utilizar o se necesita utilizar en este factor de riesgos que ustedes encontraron. Si no encuentran algún tipo de señal, me lo explican y el por qué, ¿listo? Pero me establecen el punto. La idea es que no me vayan a pegar toda la información de señalización de seguridad laboral en el trabajo, no lo hagan, porque eso ya lo sabemos todos, ya lo estoy explicando acá. La idea es que ustedes me identifiquen qué señales de seguridad se encuentran en los factores de riesgo que encontraron en la matriz, ¿cierto? O si, o si van incluidos en el plan de acción. De todas maneras lo establecen en un punto 3 como señalización de seguridad y salud laboral. ¿Listo? Los siento muy callados. Lucila, bienvenida. Profe, yo entré hace poquito, ¿podría volver a repetir? O sea, tenemos que buscar un sitio o analizar un sitio donde necesite una señalización y decir qué señalización se necesitaría ahí, No, mira, qué riesgos se presentan y cuál sería la señalización para ese sitio o estoy equivocada. ¿te acuerdas que nosotros desarrollamos una matriz de riesgo, cierto? Sí, señor, yo ya la tengo lista Ok, ya. Y por ejemplo, yo hice en la parte de una planta de confección. ok, listo. Nosotros encontramos dos factores de riesgo, ¿listo? De esos dos factores de riesgo vamos a tomar una para desarrollar un plan de acción, ¿cierto? ¿Te acuerdas que al final de la matriz Sí, hay un plan de acción? Entonces, sí, sí, aquí, donde, listo, aquí en la sesión, al comienzo de la sesión, yo expliqué más o menos cómo desarrollar el plan de acción, de una forma muy sencilla, en un cuadro, listo. Desarrollamos el plan de acción. El segundo paso, vamos a hacer un procedimiento puede ser en esa parte de confección un procedimiento en el cual tú veas si puede desarrollar un procedimiento para ese factor de riesgo encontrado, como el procedimiento que es un paso a paso que tú debes desarrollar con el fin de poder desarrollar una tarea sin que ocurra algún evento no deseado, ¿cierto? Entonces, primero el plan de acción. Para el cierre a ese factor de riesgo que encontraste en la matriz. Vamos a coger uno de esos dos, ¿listo? Un plan de acción. Luego vamos a hacer un procedimiento que también se explicó de cómo desarrollarlo en la sesión ahorita al comienzo. Y como tercero, en este tercer punto, que es señalizaciones de seguridad y salud, no me van a copiar toda esta información de los colores, de las provisiones, de los tipos, no. Aquí me va a dar una explicación de qué tipos de señales de seguridad se requieren, ¿cierto? Para esas tareas o esa actividad que vas a desarrollar en el plan de acción, ¿cierto? Si no necesitas alguna, para mí, casi todas las actividades o tareas
se necesitan algunos tipos de señalizaciones. Si usted está en un trabajo de confecciones y está trabajando en una habitación, ¿cuál es la mínima que necesitas? La ruta de evacuación, botiquines, ¿cierto? Extintores. Entonces, ¿qué señalizaciones de seguridad vas a necesitar para esa actividad o tarea o requieres que deben estar establecidas en esa actividad o tarea? ¿Sí vamos hasta ahí bien? Sí, señor, ya comprendo. Sí, la idea es que en este Sí, punto, señor. no me escriban porque yo he visto trabajos por internet impresionante que suben y tú lo que hacen es mandarme esta información de todas esas actividades y tareas, yo, pero no, de todos estos enunciados, yo, pero eso ya lo conozco, eso yo lo sé, yo no necesito eso. Yo lo que necesito es que ustedes puedan identificar cuáles son las señales de seguridad que se requieren para el puesto o área de trabajo en el que ustedes están trabajando. ¿Listo? Puede ser una breve descripción, necesita prevención porque esto y esto y esto y eso, y colocan un gráfico, una imagen chévere alusivo a eso, pero no tiene que ser un cuadro completo de la norma, ¿cierto? ¿Listo? Ese como tercer punto. Y como cuarto y último punto, que es el de monitoreo, ¿cierto? Que ese es sobre el plan de monitoreo de seguridad en el trabajo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un monitoreo? O sea, es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer el seguimiento, escuchen muy bien, al progreso de un programa o más en función de la consecución de objetivos con el fin de guiar las decisiones de gestión, ¿cierto? Entonces, un programa de monitoreo de seguridad en el trabajo comprende como todas las actividades encaminadas a prevenir y proteger la integridad de los trabajadores, pueden ser contratistas o pueden ser visitantes o en el espacio de la empresa, ¿cierto? O en la obra, en el proyecto donde estén trabajando, ¿cierto? Existen diferentes eh, planes o programas de monitoreo de seguridad en el trabajo, que es, por ejemplo, está el programa de gestión de riesgos prioritarios, el programa de sanitización, el programa de EPP, el programa de higiene y salud laboral, el programa anual de monitoreo de medio ambiente. ¿Cierto? Este programa es muy diferente o el plan de monitoreo es muy diferente al procedimiento de elemento de protección personal. Venga, les explico cómo es de diferente y por qué es diferente, ¿cierto? Les voy a mostrar un ejemplo más o menos de cómo es un plan de monitoreo, ¿cierto? En este caso, en el sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, más que todo es como un general de cómo debe ser un monitoreo. Entonces, si están, bueno, bueno, Eh, entonces, ese es un plan de monitoreo en seguridad y salud en el trabajo, en los cuales se establecen unos ítems, ¿cierto? Unos ítems, en, unas actividades planeadas, unas actividades ejecutadas, ¿cierto? Un cumplimiento, un porcentaje de cumplimiento, un cronograma, unos responsables, unos recursos, unos entregables y un tiempo establecido.
Aló, aló, aló. Lucila, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, es Ya, que ahora sí la escucho. tuve un inconveniente con el internet, entonces me sacó un momento, entonces bueno, veo que ya se desconectaron varios compañeros. Bueno, entonces, bueno, eso de todas maneras va a quedar grabado. La idea es que la puedan visualizar con tiempo y puedan desarrollar la evidencia. Y como último, cuarto punto, es un plan de monitoreo. O sea, el plan de monitoreo, como lo habíamos establecido, es un plan o es un procedimiento en el cual nosotros debemos hacerle un seguimiento, ¿cierto?, a las actividades encaminadas a prevenir y proteger la integridad de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que le estoy mostrando acá es un ejemplo en el cual yo tengo una serie de ítems que debo cumplir con unas actividades que debo cumplir, unas planeadas, unas actividades ejecutadas, un porcentaje de cumplimiento. Esas actividades, ¿cuáles son para darle cumplimiento a estos ítems? Debe haber un responsable, unos recursos, unos entregables que debo entregar para darle cumplimiento a este ítem y debo tener unas fechas establecidas, ¿cierto? Para darle eh, seguimiento a estas actividades en las cuales están encaminadas a la prevención y integridad de los trabajadores. Entonces, ¿qué me va a desarrollar acá? Aquí me va a desarrollar también una tabla, puede ser una tablita de Excel, en el cual va a establecer aquí en los ítems, vamos a hacerlo de una manera sencilla para que sea fácil de desarrollar y entendible. Pueden establecer aquí las tareas que implementaron en el plan de acción, van a establecer cuántas debo desarrollarlas en el transcurso. Pueden ser un transcurso de 6 meses, puede ser semestral, trimestral, como ustedes quieran plantear. Eh, ¿Cuántas tareas debo desarrollar en esos 6 meses o en esos 3 meses, como ustedes lo planteen? Van a desarrollar acá, como, digámoslo así, como suponer que he cumplido tantas tareas ejecutadas de lo planteado. Van a establecer acá las actividades para el cumplimiento de esas tareas, van a establecer unos responsables. La idea es que si es fundamental se apoyan de material que encuentran en la plataforma, o la idea es como suponer, hacer la suposición con respecto a los factores de riesgo encontrado, y yo reviso si esa suposición se hizo de una manera pues muy acertada con respecto al factor de riesgo encontrado. No necesariamente debe ser algo tan exacto, la idea es que ustedes por lo menos entiendan en qué consiste el plan de monitoreo, que es un seguimiento, ¿cierto? Un control de las actividades que hemos establecido para la prevención de riesgos a futuros hacia los trabajadores. Entonces, vamos a aclarar un poco los 4 puntos establecidos para el desarrollo de este manual. Como primer punto, vamos a establecer los planes de acción. ¿Listo? Vamos a desarrollar un plan de acción. Al comienzo de la sesión está más o menos una tabla en Excel en el cual cómo lo deben desarrollar, una tabla sencilla. Me van a escoger solamente un factor de riesgo encontrado de los dos que hicieron
y van a desarrollar un plan de acción para ese factor de riesgo. ¿Listo? Luis Ángel ya estuvo desde el comienzo y quiero que lo vi. Lucila, pues lo verás en la grabación. Va a establecer un procedimiento, puede ser un procedimiento de utilización de elementos de protección personal, cómo utilizarlos con respecto a esa tarea encontrada, ¿cierto? A esa actividad que la cuales establecieron, en donde encontraron ese factor de riesgo. Puede ser un procedimiento, si puede ser, si lo pueden hacer en un procedimiento para el manejo de elementos de protección personal, o puede ser, Lucila, si quieres desarrollar un procedimiento para el manejo de herramientas y equipos, en el caso tuyo que es de confección, ¿cierto? De pronto herramientas y equipos que utilizas. Lo puedo hacer como por ejemplo en el área de corte. Listo, exacto, perfecto. Un procedimiento que tú necesites para cómo debe desarrollar el paso a paso con todos los cuidados y debes realizar para establecer ese procedimiento. Y en ese, por ejemplo, en el área de corte, en el tercer punto, me vas a establecer qué señalizaciones de seguridad utilizas para esa área. Entonces, algunas señalizaciones obligatorias, ¿ciertos? Algunas de provisión, ¿cierto? Entonces tú estableces, esta señalización es por esto y esto y esto, y esto es por esto y esto. La idea es, como ya les comenté, no meterme toda la información, colocar toda la información que hay de señalización, no. La idea es que ustedes coloquen la que corresponde a esa actividad donde encontraron ese factor de riesgo, a esa área, puede ser, donde encontraron ese factor de riesgo, ¿cierto? Y el plan de monitoreo, la idea es hacerle seguimiento de que se esté cumpliendo, ¿cierto? De que se esté cumpliendo ese plan de acción, ese procedimiento y que las señalizaciones estén acordes y estén en los lugares establecidos. ¿Listo? Juan Carlos, por aquí lo veo, volvió. Sí, señor. Lucila. Señor. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Bueno. Tranquilo que yo reviso la grabación, sino que es para irnos a contestar para la pregunta última que tenía. Bueno, no sé qué fue lo que pasó yo mandé el link al WhatsApp, pero unos decían que no me escuchaban, otros decían que no entraba, que aparecían otras sesiones y no sé qué habrá pasado. Pero de todas maneras, voy a subir esa misma noche la sesión y les comparto el link por WhatsApp para que la puedan visualizar. Entonces, la idea es que ese trabajo yo lo he visto mucho por internet, bastante, y más, creo que hay compañeros que ya me han mandado ese trabajo, y me han mandado, es como información de copy-pegue, de lo que es un plan de acción, de lo que es un procedimiento, de lo que son las señalizaciones y de lo que son planes de motivación. No, eso es lo que no quiero, y la idea es que eso es lo que ustedes no deben hacer, porque esa información es asequible a todos. O sea, ¿de qué me sirve a mí que me la envíen si yo ya la puedo tener por internet? Es asequible. Entonces, la idea de esta actividad no tiene que ser un trabajo extenso, como lo que mandan un resto de hojas, sino que de lo que ustedes encontraron en la matriz de riesgos, desarrollarme a través de una tablita, un plan de acción, un procedimiento muy sencillo de 1 a 2 hojas, ¿cierto? Las señalizaciones que se requieren para esa área en el cual ustedes encontraban el factor de riesgo, ¿cierto? Y un plan de monitoreo es también un cuadro en Excel donde ustedes hacen un seguimiento y un control del cumplimiento tanto de los procedimientos, de los planes de acción y de que las señalizaciones de seguridad sí se encuentran en los lugares establecidos. ¿Listo? Es algo sencillo. Y eso es lo ideal de esas actividades, que ustedes mismos entiendan y sepan cómo se desarrolla. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, Luis Ángel, Lucila, Juan Carlos, gracias, muy amable gracias a usted por su presencia y me parecen excelentes aprendizajes porque yo siempre veo que están conectados. Espero sigan así, sin importar, veo que sin importar las situaciones o sea la situación de cada uno, siempre se conectan
y me parece que eso es bastante válido y bastante aporte y bastante bueno para la formación de cada uno de ustedes. El compromiso es algo fundamental y la disciplina, porque eso también requiere mucha disciplina estar conectados acá. Yo sé que ustedes deben tener algunas obligaciones por aparte, pero es, es fundamental y es bastante agradable que se formen como profesionales y como personas como son y como lo están haciendo. Entonces, muchachos, Lucila, gracias por estar aquí conectados. Y nada, cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir por el interno a través de los correos y con mucho gusto siempre van a tener ayuda de mi parte. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo. Bueno, entonces que pasen feliz noche y estamos en contacto. ¿Listo? Listo, Luis Ángel. Gracias a usted, hermano. Juan Carlos, Lucila, chao, que Gracias, Brian. descansen. Hasta luego Chao. compañeros. Chao. Buenas noches.